Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Educación por la invitación y también a Euskal Herria Bildu por haberme invitado y a ustedes por aguantar a estas horas de la tarde mi última intervención. Espero ser lo más breve posible. En segundo lugar, quiero decir que acudo a esta comisión como miembro de la sociedad civil, como miembro del movimiento social, en este caso, en mi caso, del movimiento educativo vasco, no tanto como experto, sino, si quieren llamarlo así, como activista y como miembro de Hezkuntza Plataforma en Topagunea, que es la red ciudadana que engloba a diferentes plataformas educativas. Tengo un mínimo de experiencia en educación, más que nada porque fui, en mi época de estudiante, fui miembro del movimiento estudiantil y también participé en el Consejo Escolar de Euskadi durante unos años. Bueno, voy a hablar de ahí. La intervención va a tener tres grandes puntos. Y el primero, como primer apunte, me gustaría hacer un repaso de cómo creo o cuál es la lectura que hago de cómo hemos llegado hasta aquí, a esta subcomisión. No me quiero extender mucho porque creo que se ha hablado largo y tendido de la LOMCE, pero bueno, es inevitable que hable un poco de dicha ley. Para mí, como para el resto de la comunidad educativa, es una ley sin ningún tipo de dudas totalmente impuesta, que se sacó adelante aprovechando la mayoría parlamentaria del Partido Popular. No tiene ningún tipo de consenso en Euskal Herria, ni social, ni político, ni tampoco institucional. No se corresponde con nuestra realidad, que afortunadamente puedo decir que es otra, y creemos que creo que el diagnóstico, desde nuestra perspectiva por lo menos, es erróneo y tiene como fin poner la educación al final a merced del sistema productivo y no tanto ponerla, que su objetivo sea crear un alumnado libre, personas íntegras y emancipadas. Es total y absoluto la negativa a la LOMCE entre la comunidad educativa vasca. La mayoría de los partidos políticos también le han dicho que no a esta ley, y también las dos grandes instituciones, tanto el Parlamento de Nafarroa como el Parlamento de Gasteiz, han rechazado contundentemente la LOMCE y, más concretamente, también las reválidas o el sistema de evaluación que plantea. Aún así, la LOMCE ha llegado a nuestros centros, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa. En Nafarroa, trajo la herencia de UPN en su día y convirtió la LOMCE a la Navarra, y en la Comunidad Autónoma Vasca podemos decir que se ha maquillado un poco la LOMCE bajo el nombre de Heziberri, pero al fin de cuentas, en el día a día en los centros, la LOMCE está dentro de los centros educativos, como decía. Y ante esta situación, sobre todo, incertidumbre a nivel local y a nivel de centro. El nuevo talante, supuestamente, del nuevo Gobierno ha hecho que se cree esta subcomisión para llegar a un pacto de Estado que nos lleve a una nueva ley. Pacto que, bajo mi punto de vista, tiene un claro objetivo y no es otro más que blindar un sistema educativo de carácter nacional, español, eliminando aún más, si cabe, las pocas competencias que las autonomías podemos tener hoy en día. Como dijo ayer el exministro Gabilondo, un pacto interterritorial para el Estado de las autonomías. Y no es casualidad, creo yo, que justo los tres grandes partidos se pongan de acuerdo en una materia tan complicada como es la educación, si detrás de este acuerdo no hay otra cosa más que mantener el status quo de la unidad de España que arrastramos desde el 78. Un pacto en educación como primer paso, creo, para blindar las grietas que, por otro lado, le están saliendo al Estado, como por ejemplo en Cataluña. Para mí no es un simple pacto educativo, es también un pacto político. La comunidad educativa vasca, y eso es lo que vengo un poco a representar, queremos un pacto, claro que sí, queremos mucho más que eso, queremos un acuerdo en educación. Queremos un gran acuerdo educativo entre los partidos políticos, la comunidad educativa, instituciones y administraciones y, sobre todo, también sociedad civil. Entro en el segundo punto y, siguiendo al hilo de esto último que acabo de decir, quiero hacer referencia al acuerdo educativo. Hay una cosa que, bajo mi punto de vista, es importante aclarar. Un pacto no es lo mismo que un acuerdo. Un pacto puede ser una simple firma entre dos o tres partes. Y nosotros, nosotras, creemos que un acuerdo tiene que ser entre diferentes, plural, amplio y estable. Un acuerdo, al fin y al cabo, con mayúsculas. Además, creo que puedo aportar diciendo que en Euskal Herria tenemos varias experiencias que demuestran la capacidad de la comunidad educativa para lograr acuerdos y consensos de país en materia también educativa. Quiero nombrar tres fundamentalmente. El primero sería la Carta de Derechos de Euskal Herria, definida por Udalbiltza, que es la asamblea de electas y electos
que vio la luz el 23 de noviembre del 2002 y dice: todas y todos los ciudadanos vascos tienen derecho a la educación en las mismas condiciones y en Euskal Herria, la garantía del derecho a la educación para todas y todos y el desarrollo equitativo de la persona. De hecho, la educación es una condición necesaria para que toda persona pueda participar en la sociedad con plena autonomía. Como segundo acuerdo, quiero traer el Acuerdo Educativo de Base, definido en 2006, conocido también como Oinarrizko Hezkuntza Akordio, Acuerdo Educativo de Base, que dice: todas las personas que viven en Euskal Herria, es decir, todas y todos los ciudadanos de Euskal Herria, en base a lo recogido en las declaraciones internacionales, tienen derecho a estudiar en cualquier curso y en cualquier materia, y no se discriminará a nadie por razones políticas, económicas, sociales, de procedencia, sexuales, religiosas, ideológicas, académicas o por ningún tipo de condición física o psíquica especial. Y concluye este acuerdo, el Acuerdo Educativo de Base del 2006, diciendo que para todo esto sea posible, la ciudadanía vasca tiene derecho a tomar las decisiones sobre educación. Es decir, en el marco europeo, Euskal Herria tiene derecho a tener y regular un sistema educativo propio. Por otro lado, el tercer acuerdo que quiero traer, que es la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, aceptada también por la mayoría sindical y social vasca, dice que toda persona tiene derecho a acceder a una educación pública, euskaldun, plural, laica y gratuita, que integre la pluralidad y sea igualitaria desde el punto de vista de género, coeducación, fomente el punto de vista crítico y la solidaridad internacionalista en todas las etapas educativas, tanto en las obligatorias como en las no obligatorias. El sistema educativo será propio, dice, y desarrollará el denominado currículum vasco. De manera transversal, incluirá también la educación emocional e impulsará las actitudes críticas y creativas de las personas. Hay que garantizar, dice el acuerdo, el conocimiento y el uso del euskera a todas las alumnas y alumnos. El derecho a la euskaldunización será un derecho para toda la vida. Y, por último, quiero nombrar también el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que, pese a no cumplirse, dice así en su artículo número 16. En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución española, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. Añado que el Estatuto de Autonomía, aún así, se queda corto, ya que la Constitución añade una trampa, que considero trampa, que es la del control de las evaluaciones, que es la de, abro comillas, condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos, que viene redactada en su disposición 149.1.30a. Y toda esta supuesta autonomía que digo, dependiente, claro, y subordinada totalmente de las leyes orgánicas que correspondan. Es decir, autonomía sí, competencias sí, pero con condiciones y evaluaciones atadas y bien atadas. Aparte del estatuto que he nombrado, lo que no se puede es imponer a base de boletín oficial del Estado, en base a leyes orgánicas y en base a decretos. Eso invade todas las pequeñas competencias que podríamos tener también en materia educativa. Muestra de ello es, por ejemplo, la última noticia que he leído hoy mismo, triste noticia, por cierto, que dice, que viene recogida en un medio escrito hoy, que dice que el Gobierno central ha modificado la situación laboral de cerca de 10.000 jóvenes investigadoras e investigadores de toda España. Más de 400 de ellas son de la Universidad del País Vasco, de la UPV-EHU, que ahora tienen la consideración de trabajadoras y trabajadores en prácticas. Con esta modificación, este colectivo de contratadas y contratados predoctorales, sufre un nuevo revés a sus condiciones laborales, que de por sí ya son precarias. Esto dice el medio escrito que recoge esta noticia. Y esto es otra muestra clara de las consecuencias negativas que, bajo mi punto de vista, tiene seguir teniendo un sistema educativo dependiente. Creo que queda claro que en Euskal Herria tenemos ganas, tenemos voluntad, credibilidad y experiencia suficiente como para poder afirmar que queremos un acuerdo educativo. Pero que ese acuerdo educativo tiene que pasar por la comunidad educativa vasca y no por Madrid. Y con esto hago la entradilla al tercer punto que quiero nombrar en mi intervención, porque querría dar unas claves de las características que creo que tiene que tener en grandes rasgos el pacto educativo. El pacto educativo estatal tiene que dejar claro, y esta es la opinión de la mayoría de la comunidad educativa vasca, tiene que dejar claro que son las autonomías o las naciones o los pueblos, llámenlo como quieran, las que tienen pleno derecho en materia educativa. No solo lo recogido hoy en día. Necesitamos plena autonomía en educación y para eso tiene que desaparecer, queramos o no, la disposición 149.1.30a que he nombrado anteriormente, y se tiene que acabar con la implantación de leyes orgánicas y reales decretos que acaban con la
con la poca autonomía que podríamos tener. Por lo tanto, pacto educativo estatal sí, de acuerdo, pero para que tenga nuestro aval o el aval de la comunidad educativa vasca, la condición de que cada comunidad autónoma tenga el derecho a decidir libremente sobre su educación creo que es irrenunciable. En cuanto al acuerdo que creo que tendríamos que paralelamente construir en Euskal Herria, como aportación principal a esta comisión, creo que debería contar con las siguientes características. Tenemos que sentarnos todos los agentes implicados alrededor de una mesa. Tenemos que dejar de mirar a nuestro ombligo y trabajar a favor de nuestra educación de un modo cooperativo, sincero y constructivo. Primero, tenemos que realizar para ello un diagnóstico real, compartido e integral entre todos los sectores implicados. Tenemos diferentes indicadores que nos dicen que la educación vasca goza de mejor calidad que la media estatal. Según los indicadores, es una realidad, pero no nos conformamos, ya que nuestra educación también tiene graves fallos y tiene grandes puntos que mejorar. La última evaluación diagnóstico llevada a cabo en 2015 por la Agencia de Evaluación Vasca y Issei nos dice, por ejemplo, que la competencia lingüística óptima en euskera ha descendido 4,8 puntos en cuarto de primaria y 2 puntos en segundo de la ESO. Dato, bajo mi punto de vista, sin duda preocupante. El último informe también de Save the Children nos deja clara una evidencia, y es que el sistema educativo vasco sigue fomentando la educación de 2 velocidades y, además, son cada vez más las desigualdades que podemos ver en nuestras escuelas. El último informe PISA también nos da un gran varapalo, ya que hemos sacado peores notas con respecto al 2012 en las 3 competencias que se hace la calificación. 23 puntos menos en la competencia científica, 7 puntos menos en la competencia lectora y 13 puntos menos en la competencia matemática. A todo esto, además, hay que sumarle los constantes recortes que también hemos sufrido en la comunidad, por ejemplo, autónoma vasca, que han alcanzado los 221 millones, que no han hecho otra cosa más que acabar con el oasis vasco de que algunas y algunos alardeaban en materia educativa. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, como primer punto para el acuerdo educativo, veo necesario lo que he nombrado, un diagnóstico real, compartido e integral. Después de esto, necesitaríamos concretar los objetivos que nos unen, porque creo que tenemos que hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa, para alcanzar ese acuerdo al que he citado. Voy a nombrar unos puntos. El primero sería el objetivo de la educación. La educación, bajo mi punto de vista, tiene que estar principalmente al servicio del alumnado. Tiene que ser un instrumento para educar personas íntegras, personas autónomas y empoderadas, personas críticas, solidarias, creativas y, sobre todo, personas felices. Tenemos que evitar que el sistema educativo sea un mero trámite para la empleabilidad y, por supuesto, tenemos que alejar el sistema educativo de las necesidades coyunturales del mercado laboral. La educación tiene que servir para crear una sociedad culta y, además, tiene que ayudar a crear unas estructuras de país sólidas. Marco pedagógico y currículum. Necesitamos un marco pedagógico que mire a las necesidades del alumnado del siglo XXI. Un marco pedagógico que, más allá de asignaturas o materias concretas, nos hable de capacidades y de competencias. Competencias, claro, que bajo mi punto de vista no tienen nada que ver con los objetivos y los estándares que marca la OCDE. Además de las competencias básicas o ramas tradicionales, necesitamos competencias transversales. Aprender a comunicar, aprender a ser una misma, aprender a pensar y estudiar, aprender a hacer y emprender y, por último, aprender a vivir en común. Estas 5 competencias están, por ejemplo, recogidas en el currículum vasco. En cuanto al currículum, debería de recoger estas materias que he nombrado y tendría que estar en constante renovación. Un currículum, además, que sería complementado con los currículums locales. Además, debemos dar un salto hacia las nuevas metodologías, que cuando hablamos de nuevas metodologías no estamos hablando de ordenadores y pantallas táctiles en las escuelas. Experimentar nuevas metodologías es innovar, es experimentar, es crear procesos de enseñanza-aprendizaje nuevos, es crear procesos transformadores que acaben con las barreras que hoy en día existen entre el profesorado y el alumnado. Recogía esta semana, además, El País, una entrevista a Francisco Mora que decía que más vale 50 clases de 10 minutos que 10 clases de 50 minutos. Afirmación que, comparto. En cuanto a la evaluación, diría que tiene que ser continua. No podemos fijar la evaluación como instrumento para la calificación del alumnado. Por eso, necesitamos una evaluación que, atendiendo al currículum acordado, evalúe todo el sistema y ayude a mejorarlo. Por supuesto, pese a tener en cuenta indicadores externos, como por ejemplo PISA, tenemos que restarle la centralidad que ocupa en nuestro sistema, ya que condicionan el día a día de los centros en base a las necesidades, en este caso mercantilistas, de la OCDE.
La evaluación tiene que ayudar y tiene que ser educativa. No tiene que poner barreras al alumnado para echarle de una patada del sistema. En cuanto a la organización del sistema educativo, creo en un sistema educativo lo más descentralizado posible. La descentralización del sistema facilita que los centros educativos no sean islas aisladas en nuestros pueblos y ciudades, sino que sean también parte del entorno. Comparto las experiencias, por ejemplo, de Herries y Zaya, pueblos educadores, que se llevan a cabo en numerosos pueblos de Euskal Herria. Esta descentralización trae ventajas evidentes en la relación del profesorado con las familias y de los diferentes agentes locales con los centros educativos en general. Experiencias descentralizadas positivas podríamos obtener, por ejemplo, en países como Finlandia, Estonia u Holanda. En cuanto a la autonomía de los centros, creo que es importante que cada centro educativo tenga su propio proyecto educativo. Esta libertad para definir el proyecto educativo hay que dotarla de recursos, claro. Respetando los mínimos comunes acordados, esto hará que el sistema educativo sea heterogéneo y diverso y totalmente rico. En cuanto a la participación, creemos en la participación activa de toda la comunidad educativa. Los marcos de participación actuales creo que están un tanto obsoletos. Creo que no nos sirve con las AMPAs, los consejos escolares, los claustros o las asociaciones de estudiantes. Creo que tenemos que dar un salto a la participación directa de la comunidad educativa, entendida la participación de la comunidad educativa como cualquier persona implicada de una u otra manera en el sistema educativo, desde el alumnado, como no, pasando por las familias y el profesorado hasta las personas, por ejemplo, educadoras en el horario de comedor. En cuanto a los modelos lingüísticos, y esta es una realidad propia de Euskal Herria, necesitamos un modelo único de inmersión lingüística. Los modelos lingüísticos que tenemos, A, B, D, G, PAI, son motivo de segregación del alumnado. Lo dicen los últimos estudios realizados tanto en Nafarroa como en la Comunidad Autónoma Vasca. Los modelos actuales niegan el derecho a todo el alumnado a aprender en euskera y a vivir en euskera en los centros educativos. También creo que sería positivo dar pasos a favor de la laicidad y la coeducación. Un sistema educativo tiene que ser laico y tiene que ser laico y coeducativo, porque la escuela tiene que ser laica, porque no podemos permitir que la escuela sea lugar de doctrinamiento religioso y mucho menos en una dirección concreta. Y coeducativo, porque la escuela tiene que educar a personas libres más allá del género de cada una. Personas libres y sin ser condicionadas y estereotipadas por el sistema actual. Tenemos que insertar en nuestro sistema la coeducación de manera transversal e integral. Y para ir finalizando, en cuanto a la financiación, es importante que para que un sistema educativo sea compensatorio y de calidad, se dote de los recursos económicos necesarios. Pero no solo tener recursos es fundamental, sino también saber invertirlos correctamente. Necesitamos, como ya apuntó ayer aquí el compañero de la Marea Verde, que el presupuesto en educación, por ejemplo, se aproxima al 7%. Yo no soy tan ambicioso con conseguir revertir los recortes que hemos padecido desde el 2009 y avanzar progresivamente hasta un 5% del PIB para el 2020, yo por lo menos me daría por satisfecho. Además, tenemos que garantizar la gratuidad de la educación y blindar el sistema público. La Administración es responsable y titular de la red pública y tiene que blindarla y dotarla de todos los recursos necesarios. Imprescindible para acabar con el sistema de 2 velocidades y las desigualdades. También recojo las propuestas que la mayoría sindical acaba de hacer y subrayo la necesidad de aumentar en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2.000 la plantilla del profesorado y en 900 en Nafarroa, la necesidad de acabar con la situación de continua movilidad de 1.800 profesores y profesoras en Nafarroa y de 6.000 en la Comunidad Autónoma Vasca, en disminuir los ratios un 10%, que las bajas se cubran, por ejemplo, desde el primer día, etcétera. Y para concluir, subyacente de este acuerdo que propongo, tenemos que consensuar una nueva ley educativa, sin injerencias externas, que renueve nuestro sistema, lo blinde, mejore su calidad, profundice la equidad y sea soberana. En definitiva, la educación hay que colocarla en el siglo XXI porque todavía está enseñando como en el siglo XX. Una nueva ley de educación propia que no dependa de Madrid, sino de las instituciones vascas. Puede que sea difícil llegar a un acuerdo que recoja todo lo que he nombrado. Intentémoslo entonces poco a poco, desde abajo, desde los centros educativos y desde las comunidades escolares. Tenemos que tener en cuenta lo importante que es para un pueblo articular su sistema educativo y para eso tenemos que llegar también a acuerdos, para articular y construir una Euskal Herria también desde el ámbito educativo. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Rese.
Vamos a comenzar con la intervención de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Visto tiene la palabra el señor Matute. Muchas gracias, señora presidenta. Ongi etorri etxe honetara, Ikoitz. Yo solo voy a hacer tres preguntas que creo que